Fíjese que estaba platicando con mi esposa esta tarde y le decía yo de que al llegar al final de este libro tan hermoso, donde se habla acerca de la justificación por gracia, básicamente es el mensaje esencial de la carta a los romanos, y Pablo en los capítulos anteriores pone todas las bases para poder plantear y dejar establecido que es el evangelio por gracia, por la fe en Jesucristo, no por obras. Al llegar a los capítulos finales, específicamente el final del 15 y el 16, en las cartas pareciera ser como que es básicamente un saludo, una formalidad. Sin embargo, al estar viendo esto y indagando un poco sobre las palabras a lo que Pablo se refiere, realmente la palabra es tan extensa y se abre en enseñanza a cosas que son sumamente importantes que parecieran sencillas. Y quisiera esta noche que pudiera yo compartir con usted lo que pude yo percibir de la misma palabra del Señor, que no era simplemente un saludo, sino que hay algo bastante importante en estas palabras finales de Pablo en este capítulo 15. Lo primero que puedo ver es lo que le mencionaba, hermano. Fíjese que el apóstol habla y dice que muchas veces él había querido ir a Roma, pero había sido impedido. Al grado que dice, muchas veces he sido impedido, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido el gran deseo de ir a vosotros, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros y que me ayudéis a continuar hacia allá. Es decir, pasar por Roma para poder llegar a España, que era el deseo del apóstol Pablo. Y dice, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Espero con la ayuda de Dios en el tiempo que tengo pasar de este versículo. Primero es de que, fíjese que la región de España es lo que en el Antiguo Testamento se conocía como Tarsis. Cuando le hablo yo a la mayoría de nosotros que ya somos creyentes de Tarsis, quizá lo primero que viene a nuestra mente es un profeta. Un profeta que dio un ejemplo catastrófico de lo que era ser profeta. Profeta, ¿cuál era? Con J. Jonás. Que el Señor le dice, ve a Nínive, que estaba cercano. Y él, sin embargo, dice que tomó una nave para irse a Tarsis. Recuerde que él estaba en la región de Israel. Irse a Tarsis simplificaba como que a mí el Señor me dijera, o a usted el Señor le dijera, ve a New Jersey. Y usted agarró un avión para Los Ángeles. Así de lejos. Así fue la actitud que Jonás tuvo. Agarró un barco y iba para España, que fue donde le atacó la tormenta, y usted sabe la historia, que el pez se lo tragó, y al final de cuentas fue a Nínive a predicar el mensaje. Tarsis era lo que actualmente es la región de España. Y Pablo tenía el deseo de evangelizar a España porque anteriormente dice las regiones del Ilírico, que era lo que se conocía en el norte o en el centro de Europa, lo que era la antigua Checoslovaquia, Yugoslavia y todo eso, era lo que se conocía como el Ilírico. Ya Pablo había llegado con el evangelio ahí. Y lo que él tenía el deseo era llegar hasta España. Si llegó o no llegó, hay una controversia histórica. Bíblicamente no hay un texto que diga que Pablo fue a España. Sin embargo, hay documentos históricos de los que son considerados como los padres de la iglesia. Si usted oye ese término en alguna oportunidad, fueron aquellos hombres que quedaron como obispos después de la muerte de los apóstoles. Crisóstomo, Jerónimo, Nicanor, que se conocen como padres de la iglesia, hombres que tomaron el liderazgo
que los apóstoles tenían cuando los apóstoles fueron martirizados. Y algunos escritos de estos hombres que fueron compañeros de los apóstoles dan a conocer que Pablo posiblemente llegó a España. Pero como le digo, no hay bíblicamente un texto que diga que fue a España. ¿Fue o no fue? No lo sabremos quizás hasta que hablemos con Pablo en el cielo. El punto es que él tenía el deseo de llegar a España porque en el celo de compartir el evangelio, él quería llegar a donde todavía no se había llegado con el evangelio. Algo que consumía, he was like a consuming fire in the soul of Paul. He wanted to share about the gospel. He wanted to share about the salvation. Decía, ya llegué hasta el Ilírico, ahora quiero ir a España. Pero fíjese que ese era el deseo, no solamente de ir a España, sino también tenía el deseo de ir a Roma y poder compartir con los creyentes en Roma. Como lo dice el versículo que leímos, dice que quería disfrutar de su compañía. A veces pareciera ser que aquellos grandes hombres de Dios, aunque el término pues lo digo con mucho cuidado, como que no necesitaran esa compañía de amistad. Sin embargo, en muchos de los escritos de Pablo, algunas palabras a seres cercanos a él, Timoteo, Tito, se nota que él añoraba ese compañerismo entre hermanos. Por eso yo sigo creyendo que el compañerismo es sumamente importante, hermano. El poder compartir, el conocernos unos a otros, el hablar unos con otros, es importante. El darnos la mano, un abrazo, una expresión de cariño, el preguntar cómo está, es importante, hermano. Hoy en la época moderna, un texto, un WhatsApp, un saludo, una llamada por teléfono, una visita, una salida a tomarse algún café, es importante, hermano. Nos estamos edificando unos a otros en ello. Y todos los seres humanos necesitamos tener esa relación de amistad. Por eso pareciera ser como que los hombres de Dios como que no necesitaran eso. Sí, son humanos como todos nosotros. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero llegar y poder tener un tiempo y disfrutar de la compañía. Hay personas con las cuales usted puede ser usted mismo. A veces como que nos guardamos mucho por la crítica, por el testimonio, pero hay personas a veces con las cuales usted puede ser usted mismo, reírse como usualmente se ríe, que no lo van a criticar. Yo he comentado esto y ahora que necesité ir con mis padres a Guatemala y especialmente para poder pasar un tiempo con mi padre, fui al lugar donde él tiene la familia que le queda y hay una prima que yo quiero mucho porque fue una persona que me quiso sin tener que hacerlo y me lo demostró cuando yo estaba pequeño, hermano, donde uno no podía darle nada a nadie y ella me brindaba su casa, me llevaba por periodo de tiempo, me daba de comer y eso para mí, como era así bien dado, ya era una demostración grande de amor, hermano. El punto es que yo le digo a esta prima, ella tiene creo yo como 68 años. ¿Alguien tiene 68 aquí? Que no levante la mano y no se delate. Pero fíjese que yo le digo a ella que sacrificó toda su felicidad por mantener un rostro sin arrugas. Se lo digo. Porque toda la vida se rió de esta manera. Así. Habían cosas que le daban mucha risa, pero ella hacía. No se reía con ganas. Y cuando le preguntaba, ¿por qué te reís así? Decía, es que no me quiero arrugar. Esa fue su filosofía de conducta. Y hasta el día de hoy, yo le estaba contando unos chistes y bromas y me decía, ay, cállate, cállate, pero hacía así, hermano. No se reía, entonces le decía yo, vos sacrificaste toda tu felicidad por no tener arrugas. Y sí le funcionó, porque para los 68 que tiene no se le nota. De veras, no se le nota.
Le preguntamos a varias personas y le calculaban 42, 45, ¿verdad? Caramba, pero es un costo demasiado grande. A mí que me calculen 70, pero que me siga riendo con ganas, hermano, ¿verdad? A lo que le digo es de que Pablo añoraba tener esa compañía, ese compañerismo. Sin embargo, estaba tan dispuesto a agradar a Dios que sabía que había una necesidad en Jerusalén, porque los cristianos de Jerusalén, por las persecuciones, por el hambre que había azotado la región, pasaban una gran pobreza. Cuando comenzó a haber la persecución, hubieron familias que quedaron sin el proveedor. Muchas viudas, usted lo puede ver en el libro de los Hechos, por eso fue que se designaron los diáconos, porque había una gran cantidad de viudas que necesitaban ser atendidas, y la iglesia de Jerusalén, según lo podemos ver, era una iglesia que económicamente había pasado una pobreza y estaba en una situación de pobreza grande. Y el apóstol Pablo, en su amor hacia su pueblo y obviamente también en obediencia, en la guianza del Espíritu de Dios, entonces desea ir y poder bendecir al pueblo de Jerusalén económicamente. Y colectan una ofrenda en diferentes iglesias, ¿verdad? Galacia, toda la región de esa zona, lo que es ahora Turquía y esto. La iglesia de Corinto también participa en eso. Y antes de poner su deseo de ir a España, él va a agarrar hacia Jerusalén para poder ser un instrumento que bendijera a la iglesia en Jerusalén. A pesar de que tenía el deseo de poder llegar hasta España, antepuso su deseo a la guía y a la voluntad de Dios. Fíjese que en el pasaje que leímos dice de que él muchas veces había sido impedido para ir a la iglesia de Roma. Y hay un pasaje donde nosotros podemos ver de qué manera, no era la única manera, pero de qué manera muchas veces esto se manifestaba en la vida y el ministerio de Pablo. Y en la aplicación puede manifestarse en nuestra vida a ciertos planes que nosotros tengamos. Yo le he compartido varias veces que no es que yo quiera sonar religioso, sino lo más bíblico que pueda apegarme. No me importa que me tacharan de religioso. Pero por ejemplo, los cristianos debemos hacer caso a lo que Santiago dice, y que aunque es de sabios planificar, es bueno poner nuestros planes delante de Dios y proyectarnos con metas cortas y metas largas. Sin embargo, no tenemos que tener la osadía de decir, como dice Santiago, voy a ir a tal lugar, voy a estar ahí un año, voy a negociar y luego regreso, porque no sabemos qué es lo que nos espera. Lo que los cristianos debemos decir es, si Dios quiere. Aún yo a veces en las conversaciones textuales que tengo, y cuando digo texto es de texting, ¿verdad? Cuando me dicen tal cosa, ya se ha hecho un hábito. Si Dios quiere, si Dios lo permite, ¿verdad? Porque realmente es la realidad que vivimos. Y Pablo vivía eso, hermano, a tal magnitud que en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 y versículo 7, le leo, y si usted lo tiene, pues amén, pero yo se lo leo, dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, dice, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Ahí podemos ver dos impedimentos. Uno, que le dice de una u otra manera el Espíritu Santo, aquí no prediquen. Fíjese, aquí no prediquen. Dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y por otro lado, cuando llegan a esta región llamada Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió.
el que quiera en un momento de ignorancia decir, oh, ahí hay dos espíritus, está el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús, lo que está obviando es algo simple. El Espíritu Santo y Jesús son uno. Se está refiriendo al mismo Espíritu de Dios. Tan sencillo como es. En otras palabras, a través del Espíritu Santo y a través del Espíritu de Jesús, Dios no les permitió predicar en esa región y Dios no les permitió ir a otra región. ¿Cuántos de aquí nos consideramos hijos de Dios? En la aplicación van a haber ocasiones, lugares, oportunidades, entre comillas, en las que Dios no quiere que nosotros tengamos una participación. Es una realidad. Aunque querramos, aunque hayan deseos o impulsos, pueden ser familiares, pueden ser de amistad, de cualquier tipo, pero en el plan y la voluntad de Dios, en algún momento puede impedir, a veces quitando el deseo, a veces poniendo algún tipo de obstáculo, otras veces quizás alertando, otra vez quizás usted tiene una experiencia, y con esto no quiero yo predisponerlo, ¿verdad? Pero un sueño que lo inquieta, una situación que lo incomoda, y tenemos que entender realmente y pues buscarlo, ¿va? Señor, ¿no quieres que haga? ¿No quieres que vaya? ¿No quieres que diga? Y eso es lo que manifestaba el apóstol Pablo. Él deseaba ir a España, deseaba ir a Roma, pero de una u otra manera estaba sometiendo sus deseos a lo que Dios quería. Y si nosotros camináramos en esa obediencia, nuestra vida sería muy distinta en muchos aspectos a las experiencias que quizás hemos pasado, que sabemos que estamos actuando no en una completa obediencia a la voluntad de Dios. Usted no, yo sí. Por otro lado, hay regiones, hay oportunidades, hay situaciones en las que sí es la voluntad de Dios, pero el enemigo va a levantarse para que no vayamos, no hagamos, no tengamos una participación activa. Y el apóstol Pablo también lo experimentó. Fíjese que en 1 Corintios capítulo 16, verso del 7 al 9, yo le leo. Dice Pablo, pues no deseo veros ahora solo de paso, está hablando de la iglesia de Corinto, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Y ahí podemos ver cómo Pablo se sometía a la voluntad de Dios. Dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, que era la fiesta del Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Y dice, y hay muchos adversarios. En otras palabras, tenemos que comprender que hay situaciones, oportunidades, bendiciones, que son la voluntad de Dios, que están en el plan de Dios, pero que el enemigo va a tratar de estropear, va a tratar de bloquear. Hay personas cabalmente, una familia que hoy ha tenido una bendición grande, no hoy, pero estos días. Pero nosotros, pues, específicamente mi esposa, que estuvo muy involucrada en todo eso, nos dimos cuenta de cómo el enemigo se levantó para frenar eso. Es una realidad, hermano. Y hay situaciones en las que usted tiene que no volverse atrás, sino que en la guía del Espíritu poder fortalecerse en Dios y pelear las batallas que están enfrente. Pablo en este momento dice, en el versículo que leíamos, él discierne, puede ver, hay una puerta grande. Recuérdense que él era el deseo de evangelizar de Pablo era grande. Dice, hay una puerta grande, pero también hay muchos adversarios.
Fuera otra la actitud de Pablo, hubiera dicho, si fuera de Dios no habrían problemas. Si fuera de Dios, todo sería fácil. No, Señor. Hay situaciones que hay que pelearlas. Y hay cosas, y a través de esas peleas es la única, no voy a decir la única porque no quiero limitar la grandeza de Dios, pero es algo bastante común que a través de las luchas y las circunstancias nuestra fe crece. Es de Dios, el enemigo se levanta. ¿Y por qué Dios permite que se levante? Para que seamos fortalecidos en algo que todos pasamos, pero no nos acordamos. Todos aprendimos a caminar a través de porrazos que nos dimos, hermano. Porrazos, no sé si me explico. Golpes. Usted no se acuerda, pero se cayó alguna vez. Obviamente, como tenemos los huesos y los músculos frescos, hermano, nos cayéramos hoy como nos caímos cuando teníamos 1 año, no nos levantamos en 1 año. Pero hay niños que se dan unos golpes, hermano, y lloran un ratito, pero siguen adelante, ¿verdad? ¿Se imagina usted que, no es la voluntad de Dios que camine porque se me cayó? ¿Quién caminaría aquí? Nadie. Hermanos amados, lo voy a poner en este lenguaje. Es la voluntad de Dios que usted tenga un mejor trabajo. Pero van a haber retos. Van a haber envidias. Van a haber obstáculos. Van a haber malas informaciones. Es la voluntad de Dios que usted invierta en ese negocio y prospere. Pero va a costar. Van a haber obstáculos que puedan haber en el camino. Es la voluntad de Dios que podamos nosotros desarrollar los ministerios y las gracias que Dios ha puesto. Pero van a haber burlas quizá. Van a haber gente que le va a decir, no, usted no, mire, fuera el hermanito sí, pero usted no. O la hermanita sí, pero usted no. En todas las áreas de nuestra vida van a haber momentos también en los que tenemos que fortalecer nuestra fe, si es de Dios, y esto es algo muy personal, si es de Dios, el enemigo va a levantarse. Porque no va a querer que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y recuerde que la lucha espiritual es real, hermano. La lucha espiritual es real. And I'll say the third time, the spiritual warfare is real. Mi esposa me comentaba hoy, quizás ser muy específico sobre esto, pero en una situación que acabamos de pasar y me dice, no quise decirte, pero cuando llegamos a ese lugar yo vi una criatura grande ahí encima. Porque a veces las hermanas o las mujeres como que tienen más sensibilidad a lo espiritual. Los varones como que somos medio insensibles para todo y más para eso, ¿verdad? Pero es cierto, hermano, hay situaciones donde el enemigo se va a levantar, va a querer bloquear, va a querer incomodar. And we have to fight back. Tenemos que pelear las batallas. Y déjeme decirle algo, hermano. Yo sé que cantamos aquí y ojalá viviéramos todo lo que cantamos. Voy a hablar de mí para que no diga usted, está hablando a fulanita, fulanita. No, a mí. Ojalá yo viviera todo lo que cantamos. Pero cantamos un canto muy sencillo que dice que así peleo yo mis batallas. Ojalá que no venga a pelear las batallas a la iglesia. Porque aquí todos somos valientes. Tenemos que aprender las batallas en nuestra vida personal. Cuando estamos rodeados de gente incrédula, y usted va a tener que pararse firme y decir, yo me voy a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza para poder pelear esta batalla. Y en medio de esas situaciones, elevar cantos de victoria y ahí pelear las batallas, ¿verdad? Porque nuestra lucha es real, hermano. El enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere destrozarnos completamente. No quiere que aprovechemos las oportunidades que hay para poder llevar a cabo la evangelización que nos toca hacer. Aunque en este tiempo yo creo, basado en los datos que diariamente podemos ver, yo no creo que haya mucha gente, posiblemente habrá alguna, pero no creo que haya mucha gente que no haya oído de Cristo.
Pero sí hay mucha gente que está dolida. Hay mucha gente que está decepcionada. Hay mucha gente que está decepcionada totalmente de a veces las conductas de liderazgo en la iglesia. Por ejemplo, ¿cuánta gente usted no conoce y dice, ahí solamente le van a sacar el dinero? Es una gran realidad que se maneja. Y nosotros tenemos que llegar y marcar una diferencia a eso. Y poder tener actitudes distintas que den a conocer al mundo de que a lo menos en nosotros la realidad de Dios no es una religión, sino que es la transformación de nuestra vida. Todavía hay trabajo que hacer, aunque la gente haya oído de Cristo. Hoy tenemos que rescatar, bajo la guía de Dios, a aquellos que necesitan ser rescatados de todas esas situaciones que el enemigo ha hecho para poder no solamente tropezar, sino empujar y que se caigan, hermano, de lo que ellos creían. Pero la batalla espiritual es real. Por eso Pablo en esta oportunidad también, al reconocer él de que en algunas oportunidades era Dios impidiendo, en otras oportunidades reconocía, decía, no, aquí es el diablo impidiendo, que hay muchos adversarios. Efesios 6, 19 y 20 dice, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que al proclamarlo hable con denuedo es valentía, como debo hablar. Pedía oración Pablo porque sabía que necesitaba esa fuerza, porque el enemigo se había levantado. Las batallas espirituales son una realidad, como también es una realidad que el Espíritu Santo nos guía. Repito eso. Las batallas espirituales son una realidad, pero también es una realidad que el Espíritu Santo nos guía. Y usted tendrá que venir y preguntarle a Dios, Señor, ¿eres tú o es el enemigo? Y como dice el apóstol Juan en una de sus cartas, usted tiene la unción y la unción puede guiarlo para eso. Algunas veces la misma palabra nos va a revelar. Por ejemplo, usted quiere hacer algo y quizás está obsesionado con algo que se ha vuelto ya un Dios en su corazón. Y usted sabe que esa no es la voluntad de Dios, simplemente que lo está haciendo porque está obsesionado con eso, porque quizás quiere competir con eso, porque quizás, hermano, ha sido algo que han dicho que usted no lo puede hacer y usted en su ego quiere hacerlo. Usted sabe realmente, no, esto no es la voluntad de Dios, aquí es mi orgullo, ¿verdad? El que lo está logrando. Entonces, la misma palabra de Dios nos ubica. Pero en sí, lo que tenemos que hacer es llevar esas situaciones delante de Dios y reconocer que muchas veces es Dios el que impide y otras veces es el enemigo el que está obstaculizando eso. Dios guía a través de su Espíritu. Le repito, Dios nos guía a través de su Espíritu. Hay un pasaje en el versículo o el capítulo 37 del libro de los Salmos. Me estaba recordando este pasaje al estar estudiando esto porque había una canción que me gustaba mucho, lamentablemente en inglés la decía Rejoice on the steps of the righteous one, they are order of God. Decía que el justo se regocije porque sus pasos son ordenados por Dios. Salmo 37, versículo 23 dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Es Dios, mire, a aquellos que somos de Él, ¿cuántos de Él están hoy en este lugar? ¿Cuántos de Dios? Dios ordena nuestros pasos. Cuando lleguemos al cielo, creo que nos vamos a dar cuenta que aquellas intenciones, circunstancias que nosotros dijimos en algún momento, wow, qué suerte, qué casualidad, fueron cosas que estaban orquestadas por Dios. Dios tiene un cuidado sobre nuestras vidas, al grado que dice que Él se deleita en el camino de los justos. Dice, cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. Y sobre este pasaje, sobre esta guía de Dios y sobre este cuidado de Dios,
es donde surge esta frase que usted y yo hemos dicho mucho. El versículo siguiente dice, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Note que esa promesa está sobre la base de dejarnos guiar por Dios. Si usted mira a alguien que no se deja guiar por Dios, posiblemente en algunos momentos estemos en situaciones difíciles, problemas graves, situaciones de las cuales no salimos porque quizá no estamos entendiendo y no nos estamos dejando guiar por Dios. Pero cuando dejamos guiar por Dios, la promesa es, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Voy a decir esto. Si Dios me guía al valle de sombra y de muerte, no voy a tener ningún temor. Porque es Él el que está guiando mis pasos al valle de sombra de muerte, y aún en el valle de sombra de muerte, Él va a estar conmigo. Va a hacer que mis enemigos me vean comer con abundancia, va a preparar mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Pero por qué? Porque Él es el que nos va guiando. Por esa razón es que el apóstol Pablo entonces aquí pone sus anhelos de ir a Roma, de compartir con los hermanos. Antes de poner sus propios deseos, dice, pero necesito ir a Jerusalén y hacer esta obra para los cristianos de Jerusalén que están pasando una gran necesidad. Versículo 25 y 26 dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Ahora bien, mire, en 1 Corintios capítulo 16 se habla acerca cómo es que estas colectas se llevaban a cabo bajo la instrucción del apóstol. 1 Corintios 16, del 1 al 4 dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros, por eso, cuando usted va a ver en la palabra de Dios que habla del primer día de la semana, está hablando del día domingo. Por eso es que la gran mayoría de cristianos nos reunimos el día domingo y reconocemos que el día domingo viene a sustituir al día sábado como el día cuando la iglesia se reunía. Hay muchas menciones acerca de esto. Cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, estaba en día domingo también. Estaba yo en el día del Señor. Se conocía el día domingo como el día del Señor. ¿Quiere decir esto que solo los domingos es el día del Señor? No. Todos los días. O sea, no vamos a defender un día. Pero en la palabra de Dios encontramos que el día domingo se le reconocía como el día del Señor o el primer día de la semana. Dice el apóstol Pablo, poniéndolo en términos ya de nuestro lenguaje actual, como que Pablo estuviera diciendo que el domingo cada uno de vosotros aparte, oiga esto, aparte y guarde, vea esto, según haya prosperado. La Biblia nos enseña que la ofrenda en todo sentido, pero para hablar, porque en este caso está hablando de la ofrenda económica, debe ser algo que nosotros debemos aprender a dar a Dios voluntariamente. No por imposición, no por obligación, sino que sea algo voluntariamente según hayamos prosperado. En otras palabras, si el Señor lo ha prosperado grandemente, su ofrenda debería ser. Si el Señor ha permitido que no prospere como otros, acorde a como el Señor lo ha prosperado, debería de ser su ofrenda. Eso es lo que la Biblia marca. Pablo lo pone ahí, dice, para que cuando yo vaya, dice, no se recojan entonces ofrendas.
Y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Es decir, manejaban esto con una manera de responsabilidad, porque desde que la iglesia se constituyó, la crítica sobre lo económico ha existido. Es algo que el enemigo sabe que causa un gran daño en las personas y es una arma que él siempre va a tratar de no dejar, porque ha funcionado y funcionará para hacer que mucha gente no vaya a la iglesia. Le dije el otro día, como un paréntesis aquí, que hay alguien por ahí que usted sabe que hoy estamos viviendo las redes sociales. Si usted va a Google, hágame este favor, googlee 65 Colonial Avenue, ahí le va a aparecer la iglesia. Va a ver a un señor o señora, joven, señorita o lo que sea, que pone unos comentarios ahí, porque como bloqueamos las entradas, porque yo le dije, los vecinos que son creyentes de este lado me dijeron a mí, pastor, ahí se están metiendo a hacer cosas no legales, parece que estaban vendiendo droga atrás. Entonces, como pusimos esos postes para bloquear, no sé si ellos estaban involucrados en eso, entonces ponen ahí, esa iglesia no sirve. Es una vergüenza para la sociedad. Entonces, hágame favor, vaya usted ahí, y si usted comparte eso, pues diga usted, es cierto lo que dice este fulano, ¿verdad? Pero si no, entonces vaya ahí, ponga usted un comentario, ¿verdad?, de lo que es para usted la iglesia. Pero vea usted, y lo que le traigo esto a colación, porque pone ahí lo obligan a uno a que dé el 15% de lo que gana. O sea, ¿de dónde se la saca? ¿De dónde se la inventa? ¿Pero qué es lo que hace? Porque esa es una manera para que la gente entonces pueda ser bloqueada a escuchar. Le digo que es un arma vieja eso. Por eso el apóstol viene y con responsabilidad viene y dice, esto es lo que se va a hacer, que cada quien dé como propone en su corazón. Hasta ahí llegué. Y creí que le iba a dar hoy el 15 y el 16 de un solo, fíjese. Pero nada más, porque lo que sigue no lo quiero tocar así rápidamente, porque es en relación al dar, pero lo que sí le quiero marcar rápidamente, no le voy a dar los detalles, solamente para que usted se lleve esto. Las ofrendas bíblicamente, el darle al Señor de lo económico, sean diezmos, sea ofrenda, deben ser, 1, de acorde a cómo se ha sido prosperado. 2, deben ser sacrificiales. No le dé a Dios lo que le sobra. Dele a Dios con una actitud de sacrificio. 3, las ofrendas no deben ser coaccionadas o accionadas por la manipulación, ni por la obligación, ni por la intimidación. Aprenda a identificar cuando dicen, este es el momento, hoy es la hora. Si usted hoy no da, un espíritu de pobreza va a llegar a su vida. Si usted hoy no da, el devorador lo está esperando allá y va a venir enfermedad. Y la gente pues dice, no, pues préstame vos aunque sea, ¿verdad? Para que yo dé. Eso no es de Dios. Tenemos que en algún momento levantar nosotros una voz y defender lo que la Biblia habla como verdad. Amén. Póngase de pie hoy, démosle al Señor gracias, porque su instrucción siempre, siempre nos bendice. Padre bueno, yo te agradezco, Señor, porque en tu gran misericordia usaste la